Bienvenidos de nuevo a este curso sobre la homilética, la predicación expositiva. Estamos viendo más y más el cómo, algunas herramientas y algunas prácticas de la interpretación, y luego hoy vamos a estar haciendo, si Dios permite, la transición entre la exégesis y prepararnos para la homilética, es decir, entre el bosquejo exegético y el bosquejo homilético. Antes de empezar, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a ser buenos expositores de tu palabra, que podamos aprender más y más, entenderla, explicarla y disfrutar del mensaje que es Cristo. Y oramos en su nombre. Amén. Entonces, tenemos una iglesia con algunos conflictos. Quizás no tan serias como en Corinto, pero suficientemente serios para mencionarlos, y las pobres mujeres por nombre, eternamente por nombre mencionadas ahí. Bien, entonces desde el principio, ¿a quiénes respaldan Pablo y Timoteo? A los oficiales de la iglesia. Entonces, si ellos estamos como leyendo entre las líneas, y con estas interpretaciones tenemos que ser cuidadosos, pero hay un conflicto en la iglesia, y la primerísima cosa que Pablo y Timoteo hacen es humillarse a sí mismos y dar lugar a los oficiales de la iglesia. Ahora, luego, como el hermano mencionó en el capítulo 2, ¿qué deben hacer todos, incluyendo a los obispos y diáconos? Tener la misma mentalidad de Cristo, humillarse a sí mismo, y para luego ser exaltado por Dios. Entonces estamos en el primer versículo, ¿no? Entonces es fascinante. En otras ocasiones Pablo tiene que llegar con las dos pistolas, ¿no? O sea, en Corinto, apóstol, tengo autoridad aquí, ¿no? Pero con dos iglesias no lo hace, con Filipos y con Tesalónica. Entonces, debemos preguntar, ¿por qué no? Y debemos buscar, ahora tenemos tarea de buscar en toda la correspondencia de Pablo con los filipenses, los tesalonicenses, y también en Hechos de los Apóstoles, debemos buscar qué tipo de relación llevaba Pablo con los de Macedonia. Entonces, las dos que conocemos son Filipos y Tesalónica, pero también Berea. Pero las que conocemos bien por las cartas son ellas. Entonces, ¿qué tipo de relación tenía? Entonces, vamos a encontrar pistas por todos lados. Debemos buscar en una concordancia Macedonia. Y encontramos que cuando Pablo estaba recolectando dinero para los pobres en Judea, que los de Macedonia rogaron tener el privilegio de partir. Y Pablo dice que fueron pobres, pero aún en su pobreza rogaron ese privilegio. Entonces, ¿qué tipo de relación está como dándonos la idea de que existía entre Pablo y los de Macedonia? Mientras que los de Corinto acusando a Pablo de mil cosas que no eran ciertas, ¿no? Sí. Pero parece que una relación muy especial. Más humilde, sí, y la otra más orgullosa. Sí, y luego encontramos que Pablo estaba trabajando y si buscamos Macedonia, por ejemplo, en una concordancia, si no me equivoco, a ver, déjame ver. Cuando Pablo habla, a ver si lo puedo encontrar,
Ahí está, 18, 2 en adelante. En 1 llega a Corinto, se encontró con Aquila, y luego en el 3, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Silas y Timoteo estuvieron de nuevo en Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra. ¿Por qué de repente Pablo pudo dejar su trabajo y dedicarse a tiempo completo? Por la ayuda La plata, ¿no? Por la ayuda que les Por la mandaba. ayuda. Ok, ya estamos encontrando que las iglesias de Macedonia, ¿qué eran para Pablo? Su apoyo, su sostén económico que ellos daban. Y luego vamos a encontrar que en Filipenses al final Pablo menciona que ellos dieron varias veces, a pesar de ser pobres. Entonces estamos encontrando aquí una relación muy positiva, una relación muy estrecha. Y a lo mejor esto explica por qué Pablo no llegó diciendo Pablo apóstol, ¿no? Llegó diciendo Pablo siervo. Algo de mencionar también en el capítulo 16, versículo 9 de los Hechos, dice que por la noche se le mostró a Pablo en una visión, un hombre de Macedonia. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciar el Evangelio. Ese fue el empuje. Exacto, un detalle muy importante, ¿no? Fue un llamado especial, porque Pablo trataba de ir a Asia, no. Entonces llegó a la costa y ahora ¿qué? ¿No? Pues ven a ayudarnos. Muy bien. Bien, ¿creen que tenemos suficiente información para predicar un sermón sobre 1 y 2? Demasiada información, ¿no? El próximo paso es cómo tomar esta información y luego empaquetar esta información para edificar la congregación. Amén. Ahora, vamos a suponer que hemos hecho todo ese trabajo que acabamos de mencionar, ¿no? Que hemos buscado en los léxicos, las concordancias, las introducciones, sobre todo en la Biblia, en Hechos y otras cartas. Hemos buscado toda esa información en los comentarios y ya estamos listos. Nosotros creemos que entendemos el texto. Ya es la transición de exegético a homilético o didáctico. ¿Okay? Ahora vamos a empezar a construir un bosquejo homilético de Filipenses 1 y 2. Y lo que hago, y comparto mi sistema, pero no quiero como imponer sobre ustedes mi sistema. La construcción de un bosquejo homilético didáctico es muy idiosincrático. Lo que funciona para mí a lo mejor no es lo mejor para ti. Pero a lo mejor lo que funciona para mí puede darles pistas y decir, ok, esto podría ayudar, eso no, eso sí. Lo que hago es que tengo este formato, que es un archivo que está en blanco. Es un bosquejo en blanco. No hay información aquí. Pero tiene elementos que a lo mejor voy a querer incluir. Tiene 4 puntos, 1, 2, 3, 4. No necesariamente voy a tener 4 puntos, quizás 5, quizás 2, quizás 3, pero tengo 4 aquí. En caso de necesidad, tengo una introducción en blanco. Tengo aquí proposición y pregunta interrogativa. Si leen el libro de Chappell
sobre la predicación cristocéntrica, van a encontrar esta forma de predicar, y es la forma deductiva, cosa que hablamos creo que en la última sesión o quizás hace 2. Deductiva, es decir, la idea principal, la proposición, la idea grande, y luego hacer una pregunta a esa declaración, esa proposición, y luego los puntos son la respuesta. Y la respuesta es contestada, o es la contestación del texto, es la idea. Ahora, les recomiendo ese método, pero tengo que confesar que ya no lo practico. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, porque me fue muy útil al principio para aprender a enseñar claramente y tener un enfoque en mi sermón y que todo esté coherente. Es muy, muy útil. Entonces, se lo recomiendo como método. Ya no, a esta altura, para bien o para mal, ya no la practico mucho porque a veces la siento como un formato, como, sí, o sea, impuesto sobre el texto. Entonces ya a estas alturas estoy simplemente tratando de ir con el flujo del texto. ¿Ok? Pero no quiero criticar este método, es muy claro. Y lo que necesitamos sobre todo en la enseñanza es ¿qué? Claridad. Entonces, lean Chapel, aprendan a practicar eso de discernir cuál es la idea grande y luego hacerle una pregunta y luego contestar la pregunta. Voy a inventar un ejemplo y van a ver qué tan claro puede ser. Déjame ver qué ejemplo puedo inventar sobre la marcha. Vamos a decir 1 de Juan 3, 1 y 2. O 3. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Entonces, vamos a decir, es nuestro texto. Y discernimos que la idea mayor es el amor de Dios hacia nosotros es muy grande. ¿Es una proposición clara? ¿Alguna duda sobre lo que quiere decir? ¿Alguna duda sobre lo que es el tema de este sermón? Hermanos, el amor de Dios para nosotros es muy grande. ¿Okay? Y ahora vamos a hacer una pregunta y luego contestar la pregunta usando el texto. Vamos a decir, a simple vista voy a hacer la pregunta, ¿cómo nos mostró ese gran amor? El amor de Dios para con nosotros es muy grande. ¿Cómo nos mostró ese amor tan grande? Versículo 1, llamándonos hijos de Dios, el primer punto. Nos mostró su gran amor para con nosotros, llamándonos y haciéndonos hijos de Dios. Punto 2. Separándonos del mundo. ¿Ok? Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Hermanos, Dios ha manifestado su gran amor por nosotros, separándonos del mundo. Ya no nos conoce, porque no conoció a Él. Punto 3.
nos muestra su gran amor, porque cuando se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Ok? Ya tenemos un sermón clarísimo, ¿no? Sí. Proposición. Dios nos ama. El amor de Dios es muy grande. ¿Cómo nos manifestó ese amor tan grande? Primer punto, llamándonos y haciéndonos sus hijos. Segundo punto, separándonos del mundo. Tercer punto, Seremos haciéndonos semejante a Él cuando Él se manifieste. Entonces, amén. por eso recomiendo, si ya están diciendo amén, tan claro es ese sermoncito, ¿no? Bien, y tan magnífico, ¿no? Entonces, por eso recomiendo este método. Es muy claro, muy didáctico, ¿no? Pero como digo, a veces es lo que resulta, a veces lo utilizo, pero no lo fuerzo sobre cada texto. ¿Okay? Ok, entonces aquí tengo introducción, eso sí, proposición, posiblemente. Y si hay una proposición, aquí es un examencito para los que estuvieron. Si hay una proposición en un sermón inductivo, con flujo inductivo, ¿dónde está? Al último, es la conclusión. ¿Ok? Entonces, un sermón deductivo, empiezas con la proposición y luego deduces de esa proposición subpuntos. Si es inductivo, empiezas con los detalles y luego llegas a la conclusión. ¿Ok? Bien, y luego tengo punto 1. Aquí es el punto mayor. Y luego tengo un subpunto. Luego tengo un subpunto. Quizás no voy a necesitar todo eso, pero aquí está. Puedo borrarlo. Bien, y luego, ilustración, signo de interrogación. Algún día hablaremos de ilustración. Y voy a ver este primer punto y preguntarme, ¿necesita ilustrarse o no necesita ilustrarse? ¿Hay algo que queda aquí difícil? ¿Algo que puedo como abrir más luz con ilustración? Si no, no hay ilustración. Si sí, pues voy a buscar ilustración. ¿Qué sería una ilustración? Sí, estoy adelantándome, pero ilustración son como anécdotas, cosas que la gente ya puede, una historia, una anécdota, una comparación que puede iluminar. Sí. En el ejemplo anterior que hablabas de Primera de Juan, el eco inmediato es Juan 3:16. Claro. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, con eso se puede ilustrar con un mismo texto. Sí. Sí, puede ser iluminar con otro texto. O en ese sermoncito que acabo de inventar, una ilustración sería el amor que los padres tienen para con sus hijos, ¿no? O sea, es algo que todos pueden decir, ya capto. ¿Es un amor así de grande o aún más grande? Entonces, es una ilustración, pues, y vamos a hablar de ilustraciones después, pero aquí es una cosa como opcional, por lo pronto. Y luego, segundo punto, y luego subpuntos, quizás 3, quizás más. Hoy tuve un sermón sobre Filemón, prediqué en la mañana. No es muy recomendable, pero creo que en un punto mayor, creo que tuve como 6 subpuntos, es mucho. Pero se prestó, sobre todo porque era muy relacional, no era muy como, o sea, yo lo traté como, pues, las relaciones, entonces yo no anuncié su punto primero, su punto segundo, no, o sea, no así, más bien conté la historia de la relación, pero para mí yo tenía el flujo ahí enfrente de mí, sin decir A, B, 1, 2, no, o sea, es para mí, esto es para mí, ¿ok? Punto 3, lo mismo. Punto 4, lo mismo, quizás ilustración. Y luego la conclusión. ¿Ok? Y yo, luego con todo lo que he estudiado del texto, empiezo a escribir. ¿Y con qué empiezo? Yo empiezo desde la izquierda y luego trabajo hacia la derecha. Y empiezo desde arriba y voy para abajo. Pero no empiezo con la introducción, porque no sé qué voy a decir, entonces ¿cómo voy a introducirlo? Entonces la introducción es lo que se prepara después, ya que sepa
¿qué voy a decir, no? Entonces, empiezo aquí con punto 1 y luego con punto 2 y con punto 3. Empiezo con el esqueleto. En nuestro contexto, aquí con nuestro laboratorio, y reconociendo que este sermón va a ser diferente a los otros sermones de esta serie en Filipenses, ya identificamos 3 secciones. ¿Y cuáles fueron las 3 secciones de nuestro texto? Autores, destinatarios y peticiones. Bien, entonces no es muy creativo, pero yo pongo lo que primero se me ocurre y luego pulo. Sí. Allí no veo la aplicación. ¿Esa sería más adelante? Pregunta Juan Carlos por la aplicación. Es muy buena pregunta. Y vamos a hablar de la aplicación, donde trato de aplicar a la congregación, ¿no? Podría poner, yo lo tengo como, yo en crear el bosquejo, estoy buscando las entradas siempre para la congregación. O sea, ¿dónde aterrizo para la congregación? Es la aplicación. Pero podríamos, es buena sugerencia, poner aquí como recordatorio. O sea, ya está como, este chip ya está en mi mente. Aunque tengo que confesar que soy mejor en la explicación que en la aplicación. Y mi esposa me ayuda a veces. Me pregunta y me dice, oh, muy buen sermón, muy buena explicación. ¿Y qué debo hacer con eso? Wow. Sí, ¿no? Entonces, gracias, Juan Carlos me está ayudando y mi esposa me ayuda. ¿Qué debo hacer con eso? ¿No? Entonces, buena idea, poner aquí, o sea, ¿dónde vamos a colocar la aplicación? Y normalmente la aplicación va después de la explicación. Un poco obvio, ¿no? Pero no podemos aplicar algo que no existe. Entonces, primero tenemos que explicar y luego aplicar. Y estoy saliendo un poco de tema, pero vale la pena mencionar. La aplicación puede ser a lo largo de o puede acumularse en la conclusión, ¿no? Entonces, la conclusión muchas veces es aplicativa. Entonces, ahí es donde quieres apretar y hacer sentir y animar, ¿no? Vamos a hablar de conclusiones también. Hoy en la mañana, en Filemón, yo estuve preparando la última versión y para ir a la iglesia y cambié los puntos mayores. Algo más déjame ver si puedo recordar qué tuve y qué cambié. Creo que tuve en Filemón, los puntos principales fueron algo como saludos, agradecimiento, petición y respuesta, algo así. Pero luego dije, voy a hacerlo más relacional. Y puse aquí, ¿cómo estuvo? Si no me acuerdo de mi propio sermón que prediqué en la mañana, ¿qué espero de los demás, no? Puse relación, confianza, favor y respuesta. Entonces esto es más personal que saludo, agradecimiento, petición. Entonces traté de como contar la historia. Esta es la relación de estos, el autor y el destinatario. Esta es la confianza que hubo entre ellos. Y ahora llegamos al favor que uno pidió al otro y cuál fue la respuesta. Entonces fue como una historia de interés humano en lugar de... Mi bosquejo original era bastante seco. Entonces mi bosquejo final, que hice casi saliendo de la puerta, no cambié el contenido, pero cambié como los puntos mayores porque encontré algo más interesante, ¿no?
Pero aquí vamos a poner lo primero, o sea, lo obvio. Los autores, es el versículo 1. Los, podríamos decir lectores, los destinatarios. ¿Cuál sería una palabra? Los, Receptores, destinatarios. sí, ok. Voy a poner destinatarios, pero no es una palabra muy común. Entonces, vamos a lo mejor buscar otra palabra. Destinatarios, también en versículo 1. Y luego, la bendición es el versículo 2. Bien, ya tengo mi esqueleto. ¿Ok? Entonces, hasta cierto punto ya es algo predicable, ¿no? Y si yo fuera Carlos Spurgeon, esto es lo único que necesitaría, ¿no? Pero yo no soy Carlos Spurgeon, ¿no? Que él llevaba una cosita, ¿no? Media hoja de unas líneas nomás. Y algunos predican así, y está bien, o sea, con tal que pues tengan la información necesaria en sus mentes. Bien, ahora empiezo a trabajar a la derecha y para abajo. De hecho, Pablo y Timoteo fundaron las iglesias en Macedonia y mantuvieron mucho contacto con ellos. Ahora tenemos que decidir cuánta información da. Y ahora veo el texto. Pablo y Timoteo se identificaron como esclavos, siguiendo mi traducción, esclavos de Cristo Jesús. Y luego importo la información que tengo. Solo acá y con la iglesia en Tesalónica se identifican así. La razón probable es que disfrutaba una relación muy estrecha, muy estrecha con estas iglesias, ¿no? ¿Cuánta información de hechos, o sea, para explicar toda esta relación? Entonces desarrolla todo esto antes de la proposición. Ok, acabo de admitir que De la introducción. que no estoy siguiendo adiós, proposición y interrogación. Sí, sí. No, entonces aquí en este caso, sobre todo, estoy tratando este texto, no estoy haciendo ese formato aquí. En este caso simplemente estoy siguiendo estas divisiones, ¿no? Entonces el peligro que estoy corriendo es tener un sermón sin un enfoque, ¿no? Pero sobre la marcha, aquí dando la explicación, voy a estar buscando el hilo en mi mente y espero llegar al hilo, quizás no antes, sino en la conclusión, ¿no? O sea, lo coherente de este sermón, sin necesitar anunciarlo antes. Entonces, pero estoy compartiendo mis quizás malos hábitos, no sé, pero lo que quiero hacer ahora es seguir el hilo del texto y luego como ver, ya he tomado un paso de la exégesis hacia la explicación, pero yo aprendo mucho haciendo este bosquejo homilético. Yo aprendo mucho porque estoy tomando la información que tengo del comentario, del léxico, de concordancia de hechos, etc. Y ya estoy tratando de ponerlo todo junto. Entonces yo sé que no es lo que recomiendan Chappell y muchos otros, la mayoría, no tengo la proposición todavía, porque sigo aprendiendo
en la construcción, yo no recomiendo construir un edificio así, pero voy como el único plano que tengo ahora es el texto. O sea, todavía no he identificado como ese punto principal. Entonces, yo lo hago un poco al revés, que lo recomendado por muchos. ¿Okay? Pero recomiendo, otra vez, recomiendo que aprendan de Chapel y aprendan ese método de proposición, interrogación y respuestas. ¿Okay? Pero yo creo que la salvación de tu método, estoy pensando en correcto, será en la aplicación, ¿verdad? Entonces, porque cuando estaba presentando esta información anteriormente, estás haciendo varias aplicaciones. Y estaba muy arrepentido de muchas cosas. No, pero ¿me entiendes? Sí. Quizás esto va a ser muy relevante cuando empiezas a aplicarlo. Sí. Sí, y yo creo, en mi mente, creo que la aplicación va a ir por ahí de humillarte y levantar otros. Desarrollándose. Sí, entonces creo que, pero voy a simplemente como ir explicando y luego dónde aprieto, dónde aplico, ¿no? Y aquí este sermón, como mencioné, este sermón corre el riesgo de sonarse como una clase de historia, ¿no? En particular sobre 2 versículos. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces aquí probablemente voy a poner referencia a Hechos 16. Sí, todo el capítulo básicamente, ¿no? Sí, básicamente todo el capítulo ahí. Entonces, aunque ahora tendré que decidir qué voy a hacer. Leer todo el capítulo, pues es mucho, ¿no? Probablemente es demasiado, entonces voy a tener que resumir. Entonces, porque Pablo escoge a Timoteo al principio de 16 y luego cruzan a Macedonia y tienen muchos problemas en Macedonia, ¿no? Y terminan en la cárcel 2 de ellos, Pablo y Silas. Y aparentemente otra persona está con ellos, aparentemente son 4. ¿Quién es el cuarto? No se menciona. Pero aquí en esta sección el autor de Hechos está hablando de nosotros. Y luego, después de que Pablo, Silas y Timoteo se van, empieza a hablar de ellos. Entonces posiblemente Lucas quedó. Entonces parece que Lucas entró con ellos y parece que se quedó ahí. Y los otros 3 se fueron. Entonces es otro detalle interesante. Muchos detalles muy interesantes aquí. Entonces voy a poner aquí otra sangría, pero esto es como una... Muchas veces pongo como varios signos de interrogación. Entonces voy a ponerme una pregunta aquí. ¿Cuánta información histórica? No voy a decidir todavía, porque quiero seguir con el hilo principal aquí, ¿ok? Esclavos de Cristo Jesús. Pero no me está gustando, ya tengo un desastre aquí, según yo. Porque ya salí aquí, esclavos de Cristo Jesús, pero no estoy explicando esto de esclavos en lo que está aquí abajo. Entonces la jerarquía está mal. ¿Okay? Lo que está abajo, 1, 2, 3, debe explicar lo que está en A. ¿De acuerdo? Pero estoy viendo que 1, 2 y 3 no están explicando esto. Entonces, ¿qué hago? Yo creo que... Yo creo que necesito una sección histórica aparte, ¿no?
y a lo mejor esto debe ser el punto B de Pablo y Timoteo y cómo se identificaron. Y es lo bueno de una computadora, ¿no? B se mueve aquí abajo y ya voy a hacer una sección histórica aquí. Pablo y Timoteo fundaron la iglesia en Macedonia y mantuvieron mucho contacto con ellos. Y luego tengo que decidir cuánta información histórica dar. ¿Ok? Y lo que están viendo aquí, lo sucio de este procedimiento es lo que sufro o disfruto cada semana. Escribo algo y digo, esto no sigue, no, o sea, no está bien, entonces siempre estoy cambiando. Pero ahora estamos en el texto, Pablo y Timoteo se identificaron como esclavos de Cristo Jesús. Solo acá y en la iglesia tesalónica se identifican así. La razón probable es que disfrutaban una relación muy estrecha con esas iglesias. Bien. Además, ellos se humillaron rehusando usar sus títulos de autoridad y usando la descripción más vil. Algo así. ¿Ok? Bien. Ok. Parece que no necesito un tercer punto. Tengo una sección histórica. Tengo esto de esclavos de Cristo Jesús. No encuentro otra cosa. Ahora, ¿se necesita ilustrar algo aquí? ¿Alguna ilustración? O sea, ¿hay alguna necesidad? O sea, de como una anécdota, algo así. Yo no veo mucha necesidad, porque es interacción humana, o sea, es de interés humano, la relación entre ellos. Aplicación posiblemente, pero se me hace que es un poco temprano, sí, un poco temprano. Pero esto me da una pista, y aquí a lo mejor estoy encontrando la proposición que David está buscando, y correctamente. A lo mejor esto va a ser mi proposición, ¿no? Esto de humillarnos para servir a los demás. Los destinatarios, los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. En el Testamento, los cristianos se llaman santos por dos razones. ¿Cuántos subpuntos debo tener a esta declaración? Dos, muy bien, ok. Son apartados por Dios y para Dios. Y en los estudios que hemos hecho descubrimos que es la idea básica de santo, es apartado. Y tiene un significado secundario que es rectitud de vida. Además, sus vidas demuestran la justicia, que es el significado como ético de santos, ¿no? Aquí posiblemente es momento para aplicación, pero puede ser muy temprano también, porque todavía estamos desarrollando como poniendo la mesa para el resto de la carta, pero una aplicación sería
te llamas santo, ¿lo eres? O sea, has sido apartado, pero se ve en tu vida. O sea, es una aplicación muy importante, constante. Es el llamado de la santidad y la santificación. Entonces, podría ser, pero se me hace que es todavía temprano. Bien. Voy a poner los santos, es decir, los cristianos, están, o podría decir estamos, pero no voy a decir están ubicados en dos lugares, están eternamente en unión con Cristo Jesús, están temporalmente en la ciudad de Filipos. Puede haber una aplicación aquí porque la idea que ya está dando como la pista, si son santos, en donde estén, si es en Filipos o en Fort Lauderdale o en Guadalajara o en Panamá o en Chile, son santos y están eternamente unidos con Cristo Jesús. Entonces puede haber una aplicación, pero vamos a ver, posiblemente. También podría ser para las personas que ya son, que son parte de una iglesia visible y aquellos que serán parte de la iglesia invisible de Dios. Sí podría ser, introduciendo unos conceptos como teológicos aquí, o sea, eternamente son parte de la iglesia que a veces se llama invisible, o sea, todos los elegidos de todas las edades, ¿no? Y aquí en una iglesia local, otra aplicación sería, y es algo que si te consideras parte de la iglesia invisible, debes estar en una iglesia local. Podría ser otra aplicación, ¿ok? Pero son posibilidades. No aprieto todavía, o sea, pero estoy como plantando como posibilidades en mi mente en cuanto a cómo aplicar, ¿ok? ¿Qué más? Una mención especial de dos oficios, el obispo y aunque son, más bien son dos grupos de oficiales, ¿no? O sea, porque es plural, dos grupos de oficiales, los obispos y los diáconos. Ahora, probablemente una breve definición aquí. Los obispos fueron los mismos que los ancianos, y aquí o también decir los ancianos o pastores de las iglesias. Y aquí puedo dar referencia en Hechos, tengo que buscar, pero voy a poner Hechos 20, no me acuerdo qué versículo, donde se utiliza intercambiablemente obispo y anciano. Y también creo que es Tito, no voy a pararme para buscar, pero creo que es en Tito donde también se utiliza intercambiablemente obispo y anciano. Y en Hechos 20 se utiliza obispo, anciano y pastorear. Entonces esto es el mismo grupo. Los favor de silenciar su perro, por favor. Gracias. Los diáconos son los siervos de las necesidades de los miembros de la iglesia. Esto es muy vago porque necesidades, los dos grupos se dirigen a necesidades, ¿no? Las necesidades prácticas o las
es difícil describir el trabajo del diácono, ¿no? Porque es tan vasto, digo. Pero voy a ponerlo así y luego, si no me gusta algo, no me atoro allá mucho. O sea, pongo unos signos de interrogación y sigo. Y luego redacto, ¿no? Y aquí posiblemente es momento para una aplicación. Ya estamos detectando que Pablo se humilló a sí mismo y reconoció públicamente a otros. No me gusta cómo suena ahí, pero voy a dejarlo por lo pronto para seguir. Bien, y luego la bendición. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es estándar, o sea, es muy de las cartas de Pablo. Entonces, podemos simplemente observar eso, es algo muy estándar de Pablo, o podemos tomar la oportunidad de explicar esta bendición más a fondo. Pero observamos los autores, para darles nombres, Pablo. Y aquí es difícil porque en Filipenses es Pablo y Timoteo. Pero luego en el versículo 3 Pablo dice, doy. ¿Qué pasó con Timoteo? ¿No? Doy. Diferente a Colosenses, donde dice Pablo y Timoteo, y luego damos, nosotros, esperamos. O sea, parece que Colosenses es mucho más plural en su autoría que Filipenses. Entonces, en algún momento vamos a dejar el Pablo y Timoteo y simplemente decir Pablo. Entonces, voy a hacer esa transición ahora, como en todas, no estoy seguro, pero todas sus cartas, Pablo les deseó gracia y paz. Esta bendición es una combinación y cristianización, a lo mejor no voy a decir eso en el sermón, pero cristianización del saludo judío y el saludo greco-romano. Ahora, esto es algo que a mí me fascina, pero no sé si eso sea muy predicable. El saludo judío, ¿cuál era y qué es? O sea, hasta la fecha. Shalom, paz. Shalom. ¿No? Y los griegos en sus cartas decían saludos. La palabra saludos es kairen. Y en lugar de kairen, Pablo puso charis. Entonces, parece que quizás está jugando, cristianizando este genérico de kairen y pone kairis, que es gracia. Entonces, voy a quitar esta, no me gusta cómo suena, voy a poner aquí, combina el shalom de los judíos con la palabra gracia, sustituida en lugar del saludo romano. Todavía no me gusta mucho, pero ¿Romano o griego? Pues los dos, o sea, sí, usaban griego, está bien, greco, es el Imperio Romano, pero curiosamente hablaban griego. Entonces, sí, o sea, Roma conquistó
Grecia, pero griego conquistó hasta La cierto lengua. punto latín, o sea, La lengua. latín seguía, ¿no? Pero, bien, puedo poner greco-romano o el saludo común del día, o sea, común del día, algo así. La paz es el bienestar y la gracia es, aquí definiciones, es el favor de Dios hacia los pecadores. Aquí tenemos un resumen en 2 palabras de las bendiciones del Antiguo y Nuevo Testamentos, posiblemente. Resumen del Antiguo Testamento, máxima bendición, shalom. Nuevo Testamento, gracia, posiblemente. Bien, la fuente unida de estas bendiciones es Dios Padre y el Señor Jesucristo. Con mucha naturalidad y facilidad, Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento ponen a Dios Padre y Jesucristo al mismo nivel. Es algo, leemos esto con mucha facilidad, de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo, pero está poniéndolos al mismo nivel, ¿no? Sí. Ahora tengo un problema porque tengo un subpunto 1, pero no tengo un subpunto 2. Y normalmente si hay uno, No se pone uno. debe haber otro. Sí, debe haber. Debería haber otro. Pero puedo resolver este problema poniéndolo aquí como aparte. Ya, asunto resuelto. Ok. Bien, yo sé esto no es a lo mejor, es tedioso observarme hacerlo, pero este es el trabajo. Y cuando uno lo hace es muy divertido, ¿no? Simplemente observar a otro hacerlo no es tan divertido, ¿no? Pero ya está, ¿qué tengo aquí? Tengo un borrador, ok, punto 4 no voy a tener. Entonces tengo un borrador. Todavía no es un sermón listo para predicar, ¿no? Aunque, Avanzados. o sea, si pues no sé, si tuviera una tragedia que me absorbiera el resto de la semana y no tengo ningún momento para preparar entre este momento y domingo, yo podría decir algo usando lo que tengo, ¿no? O sea, algo, y algo claro, algo coherente, o sea, algo textual también, ¿no? O sea, entonces, hemos avanzado, espero que sea obvio que hayamos avanzado. Entonces, el tiempo nos ha llegado, pero vamos a seguir con esta tarea. Fue apoyado por el texto. Sí, es la idea, ¿no? Entonces, yo podría, con lo que tengo ya, aunque es sucio, o sea, no está muy preciso, hay muchos signos de interrogación, etcétera, pero yo podría dar una explicación del texto, ¿no? Pero hay elementos que hacen falta todavía. ¿Okay?